Es tiempo de la palabra de Dios. Esta mañana damos la bienvenida a Estuardo González. No te pierdas la bendición que Dios tiene preparada para ti. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Es un privilegio el poder saludarlos en esta mañana una vez más. Sean todos bienvenidos. Antes de entrar en el tema, quisiera pedirles que por favor escuchemos una alabanza que me van a hacer favor de poner. Pongamos atención y preparemos y dispongamos nuestro corazón a recibir lo que el Señor tiene en esta mañana para cada uno de nosotros. Amén. Por favor, Joel.
que se deposita en esa tierra fértil, que dé fruto al 100 por 1, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor. Amén. Amén. En esta mañana el tema va relacionado con la alabanza que acabamos de escuchar y es siguiendo con comprometidos a madurar. Vamos a ver la característica número 4 de un cristiano y es el título: ser guiados por el Espíritu Santo. Ser guiados por el Espíritu Santo. Quisiera pedirles que me acompañen a leer Juan 14, 16 y 17. Juan 14, 16 y 17 de la Nueva Versión Internacional dice: Jesús hablando: yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Y quiero remarcar esta última frase, por favor. Vea lo que dice: pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará, ¿qué dice? En ustedes. Está en cada uno de nosotros. Y por favor, Romanos 8:14, también lo van a poner ahí, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Hay una historia de un hombre que vivía en una ciudad donde el clima era tropical, era así caliente, había mucho calor de día y de noche, y resulta que uno de sus amigos le regalaron unos guantes cubiertos de piel. Los guantes eran calientes. Él cuando los vio así como que, bueno, ¿y qué sentido tiene que me han dado estos guantes? Los tomó, solo los vio, los guardó en una gaveta. Con el tiempo se olvidó de ellos porque no le eran útil. Él no tenía por qué usarlos donde vivía. Pero de repente lo llamaron a trabajar a una ciudad donde sí el clima era frío, había mucho frío, y él se acordó de los guantes. Fue a su gaveta donde había guardado sus guantes, los sacó, se los puso, y cuando quiso meter los dedos en el guante sintió que algo no dejaba que sus dedos entraran. Le dio la vuelta a uno de los dedos del guante y cuando vio había un billete de 100 quetzales. Y empezó a ver en los demás y en cada dedo había un billete de 100 quetzales en los dos guantes. Él tenía ese dinero ahí y por no haber revisado, no haber visto el regalo, no lo pudo usar. Y tal vez tuvo alguna ocasión donde tuvo necesidad, pero no lo usó porque lo guardó. Todo el tiempo lo tuvo, pero él no se había dado cuenta. Ahora quisiera hacer una pregunta. El tema es relacionado con el Espíritu Santo. ¿Sabemos que lo tenemos? ¿Sabemos que lo tenemos? El Espíritu Santo está en la vida del creyente en todo momento, pero el creyente debe aprender a depender de Él y estar consciente que el Espíritu Santo está en Él. A través de 4 puntos vamos a ver cómo poder ser llenos del Espíritu Santo y que podamos permitir que nuestra vida sea dirigida y tomada por Él. Él es la fuente del testimonio y de la revelación personal. Puede guiarnos para tomar decisiones y nos protege del peligro físico y del peligro espiritual. Cuando decidimos ser obedientes al Espíritu Santo y vamos donde Él nos dirige, viene gran gozo a nuestra vida y viene una gran bendición sobre nosotros, aún en medio de las circunstancias. Ahora bien, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Y no es lo mismo que lo tengamos a que estemos llenos de Él.
Somos llenos y bendecidos si conocemos y aplicamos algunos de los siguientes puntos, que pueden haber mucho más, pero vamos a hablar de 4 puntos. Número 1, vamos a hablar de quién es el Espíritu Santo. Número 2, la obra del Espíritu Santo. 3, el bautismo en el Espíritu Santo. Y 4, implicaciones prácticas. Número 1, el Espíritu Santo. Nosotros conocemos y sabemos que Dios se revela a nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El concepto común es que Dios es una persona, pero la Biblia también enseña que Dios es Espíritu. Juan 4:24 dice: Dios es Espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. El Espíritu no es una energía como muchas veces pensamos. Muchas veces creemos que el Espíritu solo es un aire o una energía que se mueve por ahí y que de repente llega y nos toca. No, no solo es una energía. Si vemos una energía, podemos tomar de ejemplo la electricidad. La electricidad hace lo que uno quiere. Usted quiere, apaga la luz, enciende la luz, la lleva donde usted necesita un foco y ahí la pone, o donde necesita tomar corriente, ahí pone un tomacorriente y usted lleva la electricidad donde usted la quiere llevar. El Espíritu Santo tiene los atributos de una persona. Y leemos en la Biblia en diferentes pasajes donde se nos dice que el Espíritu Santo tiene conocimiento, tiene voluntad, tiene mente, amor, inteligencia, bondad, dolor. Tiene actos como una persona. Vemos cómo el Espíritu Santo nos enseña. La palabra dice que el Espíritu Santo nos enseña, nos testifica de Dios, nos guía, nos habla, nos ilumina. Él se esfuerza, nos ordena, Él intercede por cada uno, Él nos llama, nos consuela y Él también trabaja. ¿Será que una energía como la electricidad puede hacer eso? No. Efesios 4:30 dice: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Efesios 4:30, si lo quiere buscar porque no está en la pantalla. Pero dice que el Espíritu Santo se entristece, tiene sentimientos como nosotros. Y cuando hacemos las cosas contrarias a lo que Dios quiere que hagamos, se entristece. Y muchas veces Él nos redarguye para que no cometamos a veces faltas que vamos a cometer, porque Él no quiere que lo hagamos. Número 2, la obra del Espíritu Santo. Cuando Jesús hablaba en el versículo que leímos de primero, dice que ofreció otro consolador. Consolador viene de la palabra griega parakletos, cuyo significado es uno llamado al lado para ayudar, y comunica la idea de alguien que anima, que aconseja. O sea, identifica a un consejero, a alguien que pide a favor de otro. El Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros. Su obra en los no creyentes: primero, convence al mundo del pecado. Cuando nosotros predicamos o evangelizamos a alguien, no son nuestras palabras las que inquietan a la persona, es el Espíritu Santo obrando en la persona. Él es el que convence al mundo del pecado. Convence al mundo de justicia para que pueda entender que Jesús es el justo y Él es el que justifica. Convence al mundo de juicio para entender que el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Como ejemplo tenemos a Pablo. Pablo era un perseguidor de los cristianos. Él quería llevarlos
vivos o muertos, a todos los que predicaban o seguían a Jesús. No le importaba cómo llevarlos, pero él quería apresarlos. Y era un hombre muy culto, muy preparado, estudiado, y sin embargo era tan religioso que quería hacer las cosas como decía aparentemente la ley. Y él, según su celo, él estaba defendiendo a Dios, pero estaba enfrentando realmente a Dios. Pero viene el Espíritu Santo a través de Jesús, cuando Jesús le habla, y es transformado totalmente de un perseguidor a un seguidor. De ese hombre que quería llevar a los cristianos como fuera posible, presos, se convirtió en uno de ellos. Se volvió un seguidor de Cristo y estuvo dispuesto a sufrir de muchas maneras por seguir y anunciar el Evangelio. Leemos en las Escrituras que Pablo fue apedreado, estuvo preso, estuvo dispuesto a morir por anunciar el Evangelio, por no negar la fe en Cristo, después de ser un perseguidor. Su obra en los que son creyentes, dice que Él permanece para siempre con el creyente. Él enseña todas las cosas. Recuerda lo que Jesús nos enseñó. Da testimonio de Jesús, guía a toda verdad, imparte dones. Dice la Biblia que Él imparte dones como Él quiere y a quien Él quiere. Pero es importante que entendamos, y eso lo escuché en una prédica, me llamó mucho la atención, porque hay quienes creen que el Espíritu Santo o Dios tiene preferidos, que Dios solo quiere a fulanito, a sultanito y a Él le da. Y no, lo que Dios tiene es íntimos. Y esa palabra me dejó así pensando, pero realmente esa es la verdad. Solo aquellos que tienen esa intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, a través de leer la palabra, a través de orar, pueden sentir y estar llenos del Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo como leímos. Todos. A todos se nos dio, si lo quiere ver así, la misma porción. Pero ¿por qué alguien o por qué algunos fluyen más? O se puede ver más el fruto del Espíritu en ellos que otros. Porque tienen más esa intimidad con Dios, con el Espíritu. No es porque aquel sea colocho. Como yo soy moreno, a mí no me da nada. Dios no tiene preferencias. Somos nosotros los que llevamos a cabo esa llenura del Espíritu Santo, si tenemos esa intimidad con Él. Dice, Él nos guía a toda verdad, imparte dones, nos identifica como seguidores de Cristo. ¿Nos damos color que somos cristianos? Donde quiera que estamos, ¿realmente miran que somos cristianos? ¿O solo en la iglesia demostramos que somos cristianos porque ahí sacamos la Biblia, leemos, levantamos nuestras manos? Oramos aún cuando estamos con personas no cristianas, almorzando o comiendo, no sé. Leemos la Biblia o nos da vergüenza. ¿Realmente nos damos color que somos cristianos? El Espíritu Santo nos identifica como seguidores de Cristo, testifica que somos hijos de Dios, nos ayuda en nuestra debilidad, intercede por nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a desarrollar el carácter de Cristo en cada uno, manifestándolo a través del fruto del Espíritu. Y eso ya todos lo sabemos, ¿verdad? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Demostramos el fruto del Espíritu? Donde quiera que estamos. El carácter de Cristo formado en cada creyente es una característica básica
y sello de la obra del Espíritu Santo que hace en el corazón de los hijos de Dios. Hay un versículo que me llamaba mucho la atención, porque dice Juan 16:7, Jesús hablando, dice: pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y me imaginaba yo, ¿cómo es eso de que Jesús está en la tierra y le dice esto a sus discípulos cuando Él está sanando a los enfermos, levantando a los paralíticos, echando fuera demonios de las personas? Jesús está haciendo grandes obras, grandes maravillas en la tierra, y está con todos sus discípulos, y sus discípulos pues emocionados con Él, y Él viene y les dice: les conviene que me vaya. ¿Cómo se sentirían ellos? Imagino si hubiera estado yo ahí y Jesús diciendo eso, viendo todo lo que Él hace. Pero realmente en su forma humana, Jesús en ese momento, si vemos en la Biblia, tenía limitaciones. ¿Por qué? Porque dice que para que sanara a las personas, llegaban de otros lugares, se los llevaban a Él para que Él pudiera hacer esas sanidades, para que Él pudiera hacer esos milagros. Sin embargo, cuando Jesús asciende al cielo y desciende el Espíritu Santo, ya esa obra ya no la hace en un solo lugar, la hace donde cada uno de sus hijos esté, porque el Espíritu Santo está en cada uno. Y uno puede ver esas obras. La palabra de Dios dice: y mejor y mayores cosas harás. Pero muchas veces no lo creemos. Lo sabemos, pero no lo creemos. Cristo en su forma humana, si lo queremos ver así, aunque era Dios, estaba limitado. Si alguien quería verlo, tenía que ir a donde estaba Jesús. Sin embargo, ahora está en cada uno de nosotros, donde estemos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, aquí. El Espíritu Santo no está aquí en estas cuatro paredes, y cuando venimos aquí lo tomamos, Él viene con nosotros. Él está en cada uno de nosotros. Número 3, el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. ¿Y qué dice? Cuando venga el Espíritu Santo. Jesús estaba hablando. Ya Dios no iba a estar en un solo lugar. Está donde cada uno de nosotros esté. Una vida llena del poder del Espíritu Santo, tal y como Jesús dijo, faculta a los creyentes para tener victoria en todas las áreas de su vida, para ser testigos de la obra que Dios está haciendo en su vida. Vemos el ejemplo de Pedro. Todos sabemos cómo era Pedro. Tenía un temperamento elevado, a tal grado que cuando apresaron a Jesús, le cortó la oreja a un soldado romano. Y antes de eso había negado a Jesús. Jesús ya le había dicho que lo iba a negar, y lo negó cuando lo apresaron. Era lo contrario, si lo quiere ver, a lo que fue Pablo. Pedro era humilde, era pescador, tal vez había crecido en la calle, yo no sé cómo era, tal vez era aquello de que le gustaba pelear con todo el mundo. Pero sin embargo, después leemos en la palabra de Dios que sacaban a las personas a la orilla del camino, que los ponían en las calles para que, aunque sea con su sombra, fueran sanados. ¿Quién hacía eso? El Espíritu Santo que estaba en Pedro. Imagínense, aunque sea su sombra, después de lo que era Pedro. Y uno dice: no, es que yo no puedo hacer eso porque ¿quién soy yo?
Como les decía, Dios no tiene preferencias. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y Juan 14:12, lo que les decía, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Pedro lo hizo. Con sus sombras sanaba enfermos. La mujer que tenía el flujo de sangre tuvo que llegar y tocar a Jesús para poder ser sana. Aunque sea al borde del manto, tocó y fue sana. Sin embargo, Pedro sanaba con su sombra. Imagínense ustedes. Y no es porque Pedro haya sido mejor. Pedro creyó en la palabra de Jesús. Se llenó del Espíritu Santo y hizo cosas maravillosas. Punto número 4. Implicaciones prácticas. ¿Qué significa estar llenos del Espíritu Santo? ¿Qué significa estar llenos del Espíritu Santo? Aunque estamos sellados, como leíamos en la palabra, y estamos habitados por Él, a partir de que somos salvos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos la salvación, el Espíritu Santo nos sella y habita en nosotros. Esto no es lo mismo que estar llenos del Espíritu Santo. Para poder ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que entregar nuestras vidas a Él, dejar que Él nos tome y nos use. Reconocer que Él está en nosotros y que Él nos guía, que Él tiene derecho, que no voy a hacer lo que mi carne dice, sino voy a hacer lo que el Espíritu Santo me dice que haga. Cuando estamos totalmente rendidos y caminamos en obediencia a su voluntad, entonces Él tiene el control de nuestras vidas y ahí Él nos llena de sí mismo. Recibir el Espíritu Santo es gratis, no nos cuesta nada. Nos arrepentimos gracias a que reconocemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que Él murió por cada uno de nosotros. El Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Sin embargo, retener esa llenura sí cuesta. Tenemos que dedicarle tiempo a orar, tiempo a leer su palabra, a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y no lo que nuestra carne dice. Cuando hacemos la obra de Dios en su fortaleza, a su manera, con su sabiduría, entonces seremos bendecidos sin importar lo que pase a nuestro alrededor. Aunque tengamos problemas, el Espíritu Santo nos llena y nos fortalece y nos guía a seguir adelante. Pero cuando no está el Espíritu Santo con nosotros y queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas, nada nos sale bien. Al contrario, empeoramos las cosas. Caminar en el Espíritu no facilita la vida, pero nunca tenemos que atravesarla solos, porque nuestra ayuda siempre está con nosotros. Él nos va a ayudar a salir adelante, nos va a guiar. Si somos hijos de Dios y dejamos que el Espíritu Santo realice su obra en nosotros, entonces vamos a reconocer que somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo que vamos a glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Vamos a alabar a Dios con nuestro caminar, con nuestro proceder, con nuestra forma de hacer las cosas. Todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer para honrar y alabar a Dios. Porque dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Andaré, pensaré y me ocuparé de las cosas del Espíritu, no en las de la carne. Seré
un testigo eficaz, viviendo lleno de la presencia del Espíritu Santo. Seré un buen mayordomo de los dones que Dios ha puesto en mí, que yo he recibido de Él, y los ministraré a los demás, porque dice que los dones Dios nos los da para bendecirnos, pero sobre todo para bendecir a los demás. ¿Qué estamos haciendo con los dones que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno? ¿Estamos realmente usándolos para ministrar a los demás, para bendecir a otros allá afuera que lo necesitan? Desarrollaré el carácter de Cristo en mi vida, manifestado por el fruto del Espíritu. Tenemos amor, gozo, paz. Aún en medio de las circunstancias difíciles tenemos la paz porque Dios tiene el control. O nos afligimos, ¿qué vamos a hacer? Voy a ir a prestar dinero. O tenemos la paz que Dios nos da a través de su Espíritu. El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad Él los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Primera de Corintios 6, 19, 20. Dios pagó un precio muy alto por cada uno. ¿Qué estamos haciendo nosotros por eso que Dios hizo por nosotros? En conclusión, si somos hijos de Dios y dejamos al Espíritu Santo realizar su obra en nosotros, entonces reconoceremos que somos templo del Espíritu Santo, por lo que glorificaré a Dios con mi cuerpo. Andaré y pensaré y me ocuparé en las cosas del Espíritu, no en las de la carne. Si somos templo del Espíritu Santo, quiero dejarles 3 preguntas para que la analicen ustedes. Número 1, si somos templo del Espíritu Santo, ¿qué implica eso para mi vida? ¿Qué significa eso para mí? Número 2, ¿cómo puedo ser un buen mayordomo de los dones que Dios me ha dado? Y número 3, ¿estaría dispuesto a sufrir por causa del Señor? Les dejo esas preguntas para que mediten. Si somos templo del Espíritu Santo, ¿qué implica eso para mi vida? ¿Qué significa eso para mí? ¿Y qué voy a hacer de ahora en adelante? ¿Cómo puedo ser un buen mayordomo de lo que Dios ha puesto en mí? De esos dones que Dios me ha dado. Y número 3, y creo que esta lo confronta más a uno, ¿estaría dispuesto a sufrir a causa del Señor? Muchas personas que han ocupado su vida a servir a Cristo, muchos han muerto por mantener su fe. Tenemos el ejemplo de los discípulos. Y así a lo largo de la historia podemos mencionar a muchas personas que han muerto por no negar su fe en Cristo. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer? ¿Estamos dispuestos a sufrir por causa del Señor? Les dejo esas 3 preguntas. Por favor, Joel. No sé si se puede ver la letra. Quisiera pedirles que escuchen y si se puede ver la letra de la alabanza si no la sabe. Y que sea el Espíritu Santo el que hable a su vida. No lo que hable yo.
el Espíritu Santo el que le muestre cómo está, que sea Él que nos muestre cómo estamos nosotros. Espíritu Santo, estoy aquí, Lord. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti, ven.
por ti. Díselo. Con un corazón sediento, espera beber de ti. Toda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta las médulas de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta mañana yo quiero pedir que disponga su corazón a ser lleno realmente del Espíritu. El Espíritu está en cada uno, pero depende de nosotros el que podamos ser llenos, que podamos ver el fruto del Espíritu en nuestra vida, que podamos ver ese poder de Él obrando en nuestra vida o a nuestro alrededor, donde nosotros nos movamos. Somos nosotros los que limitamos el mover del Espíritu Santo por nuestras dudas, porque dudamos, porque no creemos lo que Dios puede hacer en nuestra vida, en nuestros seres queridos. Si usted está lleno del Espíritu Santo, puede ir y orar por su familiar, por el que esté enfermo, por esa circunstancia o esa situación que le está afligiendo, problemas económicos. Yo no sé cuál es su preocupación, cuál es su angustia, pero sí sé que para Dios no hay nada imposible, y que si creemos y confiamos en lo que Él puede hacer en nuestra vida, Él la va a hacer. Pero depende de nosotros. Pidámosle al Señor que nos llene. Busquémoslo. Dediquemos tiempo a orar. Dediquemos tiempo a leer su palabra. Busquémoslo de corazón. Porque no importa que estemos aquí todos los domingos y todos los días de nuestra vida, pero si no dejamos que el Espíritu Santo fluya en nosotros, no va a pasar nada. Es necesario que dispongamos nuestro corazón, nuestra vida, para que Él pueda obrar. Que muramos a nuestra carne y que crezca el Espíritu en nosotros. Yo no sé si todos los que están aquí ya reconocieron a Jesús como su Salvador, pero si hay alguien que aún no lo ha hecho, yo le animo para que lo pueda hacer en este momento y que pueda ser sellado por el Espíritu Santo. O tal vez alguien ya reconoció a Jesucristo pero se alejó. Este es el momento para que pueda dar ese paso y pueda hacer esa oración de fe. Amado Dios, tú conoces el corazón de cada uno. Te pido que tú seas, Padre, el que se glorifique en cada vida. Si hay alguien que aún no lo ha reconocido, le animo a que haga esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que te he fallado. Reconozco ese sacrificio tuyo en la cruz del Calvario, que tú eres mi Salvador. Te pido, Espíritu Santo, que selles mi corazón, que pueda vivir a partir de hoy lleno de tu presencia y que pueda caminar conforme a tu voluntad. Por favor, Señor. Amado Dios, te pido, Padre, que tu presencia llene este lugar, que seas tú el que obre en cada corazón. Tú conoces la necesidad que pueda haber. Yo te pido que tú obres de una manera sobrenatural. No sé si alguien está enfermo, que le han dado alguna noticia o algún examen
negativo. Quisiera pedirle que pase al frente. Hace algunos domingos nos decían que aquí fluía un río. Y Ángel decía en una ocasión, no es que aquí adelante hay algo mítico. Pero sin embargo, al dar esos pasos, estamos creyendo que Dios puede hacer la obra. Y yo le animo a aquel que esté pasando por alguna circunstancia, por alguna enfermedad, a que pase aquí al frente. Vamos a orar por él, por quien sea, ella, no sé. Por favor.